Bueno, vamos a continuar y ya finalizando esta unidad uno del curso, asociado a distintos ejemplos relacionados con los principios de la química verde. Vimos que había uno de los principios que hablaba de la eficiencia energética, es decir, hacer reacciones a temperatura y presión lo más cercanas al ambiente. Eso fundamentalmente para no consumir energía en los procesos, ni calentando, ni enfriando, ni aplicar presiones o vacío en determinado tipo de reacciones. Es decir, que la química verde nos plantea que en el diseño de una ruta debemos evaluar esos requerimientos energéticos, además del impacto ambiental, tendientes, como les decía, a procesos de síntesis a temperatura y presión atmosférica. Cuando consideramos eso, encontramos que las biotransformaciones son una de las metodologías que se están introduciendo para producir procesos de mayor eficiencia energética. Vamos a verlo esto en una presentación puntual, pero ahora vamos a dar un simple ejemplo. Las biotransformaciones son procesos en los cuales se emplean enzimas, ya sea aisladas o incluso microorganismos como catalizadores, llamados comúnmente biocatalizadores. Se emplean numerosísimos tipos de enzimas. Sin embargo, los más estudiadas son las hidrolasas, conocidas vulgarmente como lipasas, que participan en procesos de hidrólisis, de esterificación, y las que participan en procesos redox, como las oxidorreductasas. Veamos un ejemplo concreto relacionado a la producción de la acrilamida. La acrilamida se utiliza, ¿sí?, para la preparación de fibras sintéticas. El método tradicional para la preparación de la acrilamina involucra hidrólisis de acrinolitrilo utilizando catalizadores de cobre. Ahora bien, se está desarrollando, estudiando, un método enzimático, en la cual las enzimas hidrolasas transforman acrilonitrilo en acrilamida a una temperatura de 10 grados centígrados, frente a los 100 grados del proceso no enzimático. Ya a través de este proceso se están produciendo 20.000 toneladas año de la acrilamina. ¿Sí? La reacción es la misma. Es el acrilonitrilo, ¿sí?, en presencia de agua, por acción de enzimas hidrolasas. Pasemos a otro principio. El uso de materias primas renovables. De esto vamos a ver capítulos enteros. Entonces simplemente ahora les menciono algunas ideas centrales. Algunas industrias, como la farmacéutica, cosmética y alimentaria, ya están empleando como materia prima biomasa. La producción mundial de biomasa se estima en 2.000 millones de toneladas al año, que es la mitad si lo comparamos a los 4.000 millones de toneladas de petróleo. Uno dice, bueno, estamos cerca, o sea, podríamos intentar su reemplazo. Sin embargo, el gran problema de la biomasa es que se encuentra muy dispersa. El petróleo se saca de un pozo con mucha facilidad. Acá se necesita enfrentar muchísimos costes, o sea, muchísimo dinero, debido a costos de recolección y transporte. Otra cuestión es que muchos de los procesos asociados a la transformación de biomasa, hoy por hoy, son técnicamente y económicamente no viables. La biomasa se la utiliza actualmente hoy en la obtención de distintos productos de valor agregado,
como los biocombustibles, biodiesel y bioetanol, que se producen a través de reacciones de transesterificación de aceites vegetales con metanol o etanol, como por ejemplo cultivos como soja, colza, palma, coco. Y bueno, y tienen dificultades asociadas, por ejemplo, a los costos de los aceites. Una alternativa, obviamente no para reemplazar todo el combustible, sino para utilizar residuos, es la obtención a partir de aceite usado. De esto vamos a ver mucho más en las próximas unidades. Las ventajas de la utilización de biomasa están directamente asociadas a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Nosotros sabemos que las plantas, a partir de la energía solar y por fotosíntesis, fijan dióxido de carbono atmosférico. Se libera oxígeno y biomasa. En la utilización de la biomasa, tiene lugar por la reacción inversa. Oxígeno con biomasa, dióxido de carbono, agua y energía. Es decir, que esto explica el aprovechamiento, o sea, el ciclo perfecto, ¿sí?, asociado al aprovechamiento de la energía solar. ¿Sí? Una energía que se nos presenta en forma gratuita. ¿Sí? En el caso de los combustibles fósiles, es un producto no renovable, y lo que nosotros producimos es, por medio de las reacciones de combustión, generamos continuamente dióxido de carbono. Aquí el dióxido de carbono que se genera luego se vuelve a reutilizar, cerrando un ciclo. Pasemos a otro principio asociado con la reducción de derivados. Habitualmente, la síntesis de los compuestos transcurre por medio de secuencias de distintos pasos. ¿Sí? Eso es lo que vimos que pasaba mucho en la industria de la química fina y en la industria de la química farmacéutica. ¿Qué pasa en cada uno de esos pasos? Se reduce el rendimiento, se consumen sustancias y energía, se producen compuestos secundarios. Además, en cada una de las etapas, normalmente lo que hacemos es aislar y purificar los reactivos, con el costo extra. La idea desde la química verde es reducir el número de etapas, evitar la preparación de productos derivados intermedios, y esto es muy importante, también lo vamos a ver, es disminuir el uso de bloqueadores y protectores, grupos protectores en transformaciones químicas. Muchas veces esto es imposible, entonces cuando uno tiene que usar un grupo protector y luego desprotegerlo, debemos lograr que ese proceso sea lo más amigable posible con el medio ambiente. Veamos un ejemplo asociado a la producción de EMEN, que lo desarrolló la industria Merck. El EMEN es un medicamento que se utiliza para la reducción de náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia. La síntesis original requiere de 6 etapas y el uso de muchos reactivos peligrosos como el cianuro de sodio. En algunas etapas se necesitan bajas temperaturas y se generan productos secundarios indeseados, como el metano o el cloruro de magnesio. Esta es la estructura del EMEN. Y pasemos a ver el rediseño. Merck desarrolló una nueva ruta de síntesis en las cuales genera en etapas previas 4 moléculas, 4 fragmentos de gran complejidad, ¿sí?, de estructura comparable,
que reaccionan en una única etapa de síntesis. Muchos reactivos en una única etapa se conocen con el nombre de reacciones multicomponentes, que las vamos a ver más adelante. Son síntesis convergentes que se producen en una única etapa. Por lo tanto, en este rediseño se produce la reducción de etapas con disminución de números de derivados. Se logró la duplicación del rendimiento de reacción y la disminución en un 85% de la cantidad de residuos. Para este proceso se generan ahora 340.000 litros de residuos menos por tonelada de producto. Pasemos a otro principio, el de potenciación de la catálisis. El uso de catalizadores de alta actividad y selectividad representa una de las vías fundamentales para cumplir los objetivos de esta química verde. El 80% de los procesos químicos a escala industrial se llevan a cabo empleando catalizadores. Pero el otro 20%, muy asociado a la industria farmacéutica o a la industria de la química fina, aún se desarrolla por procesos estequiométricos. Veamos este ejemplo. En el 2005 se otorgó el Premio Nobel de Química a los investigadores Chauvin, Grubbs y Stork, asociados a las reacciones de metátesis de olefinas. La reacción de metátesis de olefinas se utiliza en la industria química para preparar fármacos, materiales asociados a plásticos avanzados. Consiste en partir de dos alquenos y por medio de reacciones de reordenamientos en presencia de determinado tipo de catalizadores, obtener dos nuevos alquenos. Estas reacciones son reacciones de economía atómica muy elevadas, porque todos los átomos de los reactivos se incorporan a los productos finales y se producen en una sola etapa y son muy bien vistas desde el punto de vista de la química verde. Otro ejemplo de la potenciación de la catálisis es la preparación de la epsilon caprolactona. De este sustrato se producen millones de toneladas al año porque se utiliza en la fabricación de nylon 6, para la fabricación de policaprolactona. La reacción se lleva a cabo en dos etapas. En la primera de ellas se produce una transformación de la ciclohexanona a la oxima y luego, por medio de un reordenamiento de Beckmann, se obtiene el producto final. Los investigadores Thomas y Raya han patentado y han eliminado la formación de subproductos generando un catalizador bifuncional. Es un aluminosilicato, ¿sí?, que es un aminofosfato nanoporoso que presenta en su estructura centros catalíticos para reacciones redox, o sea, de oxidación, y centros ácidos. Es decir, en un mismo catalizador podemos producir las dos reacciones catalíticas por separado. Otro de los temas interesantes y asociados a la química verde es el diseño de productos biodegradables. Las mismas son sustancias que al finalizar su función se degradan en el medio natural, descomponiéndose en productos inocuos. Hay un tema muy interesante que es el tema de las incrustaciones. Las incrustaciones son depósitos de sales, carbonato de calcio, sulfato de calcio o de bario, que suelen producir serios problemas industriales. Estas incrustaciones lo que hacen en cañerías es disminuir el flujo de agua,
impiden la buena transferencia de calor, fallo en funcionamientos de bombas. Normalmente se emplea un inhibidor para estas incrustaciones, que es el ácido poliacrílico. La gran desventaja de este ácido poliacrílico, si bien no es tóxico, el gran problema es que no es biodegradable. La idea es reemplazarlo por un producto biodegradable. El poliaspartato térmico, conocido como TPA, es un polímero sintetizado a partir del ácido L-aspartico. Se caracteriza por tener propiedades similares a los poliacrilatos, es dispersante, antiincrustante, superabsorbente, pero lo interesante es su biodegradabilidad. Se descompone en productos inocuos, como el agua y el dióxido de carbono, y así se evita el tratamiento. Bueno, con esto terminamos esta presentación asociada a ejemplos concretos a nivel industrial desde los 12 principios, y a partir de ahí seguiremos dando distintas presentaciones asociadas a cada una de estas cuestiones, pero un poco más tratadas en profundidad. Bueno, seguiremos más adelante.